invitamos a nuestra primera disertante, Constanza Gorleri, quien va a compartir su visión en torno al tema Importancia de los criterios ASG en el marco de la gestión estratégica de la sustentabilidad. Constanza es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y periodista egresada de la Universidad Católica Argentina. Es gerente de sustentabilidad del Banco Galicia y está a cargo del desarrollo e implementación de la estrategia de sustentabilidad del banco y de las empresas vinculadas al Grupo Financiero Galicia. Lidera los programas de inversión social y relaciones con la comunidad, estrategia de medio ambiente, reporte de sustentabilidad y el programa de voluntariado. Además, participa en la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas y representa al banco en la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas, UNEP-FI. Constanza, bienvenida, es un placer contar con tu presencia en esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de compartir la presentación. Acaban de enseñar cómo, así que vamos a ver, que espero que me salga bien, compartir, y acá estamos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por la presentación. Gracias a IARCE por invitarme a este Confiarse. Gracias, Luis, por esta amistad de tantos años, y a todo el equipo del IARCE, porque la verdad que hemos venido aprendiendo mucho a lo largo del tiempo. Esta es una agenda de la que no terminamos de aprender, así que muchísimas gracias. La mía va a ser una presentación como muy concreta, muy de qué hacemos los que nos arremangamos y gestionamos, y para eso, y para que tenga sentido para todos ustedes, todas las preguntas van a ser muy bienvenidas. Y las preguntas no tienen que ser grandes preguntas, tienen que ser preguntas, y pueden ser preguntas como muy concretas y muy de gestión. Me pasa esto, tengo esta dificultad, me encuentro con esto. Porque una de las cosas que me parece clave en esta lógica de medir, de gestionar, de contar, es que a veces la sofisticación de los modelos nos aleja del pensar que vayamos a poder hacerlo. Y que es solo para uno, si es solo para grandes, si es solo para el que sabe, digamos. Todos deberíamos poder gestionar, medir y reportar, porque todos tenemos algo, desde cualquier empresa y desde cualquier especificidad de la empresa, para contar en relación a esta agenda. Entonces, me gustaría que este modelo y esta presentación les sirva para acercar a quienes sienten que porque la agenda se fue sofisticando, que es cierto, y hay cierta complejidad en la evolución, no es para todos, porque es para todos deberíamos estar metidos pudiendo hacerlo. Y por el otro lado, también para los que ya están en un estadio como más avanzado, el decir, bueno, ¿y cómo seguimos? ¿Cómo se puede hacer mejor? ¿Cómo podemos hacer distinto? Así que bienvenidas todas las preguntas. Yo quiero compartirles un poco la estructura del proceso de elaboración de un informe integrado, que para que tenga sentido tiene que tener establecido cierto marco. Un marco que, como les dije, tiene que ser simple, y esa simplicidad tiene que ser lo suficientemente apropiada como para que un inversor institucional encuentre la información que está buscando, y una doña Rosa entiende de qué le están hablando. A mí ese lenguaje para especialistas y para grupos chicos me parece que no nos ayuda, nos hace sentir contentos en una mesa chica, pero no cautiva ni logra inspirar a otros para ampliar la conversación. Y en definitiva lo que tenemos que hacer es ampliar la conversación. Yo veía los videos que pasaron al inicio del BBVA, del Santander. En definitiva lo que nos están contando es que quieren llegar a todos, ¿no? Entonces, y este camino de medir y de gestionar y de mostrar lo que se hace debería llegar a todos. Nosotros usamos un criterio para organizar la información que involucra a muchos actores de la organización. En definitiva, involucra a la organización entera, porque entendemos que el impacto sobre la agenda
ambiental, social y de gobierno, es una agenda absolutamente transversal. Entonces áreas como las nuestras, en realidad son áreas facilitadoras para que las cosas sucedan. Y tenemos un rol muy estratégico a la hora de organizar toda esa información. Yo les diría que casi que tenemos un rol más estratégico a la hora de pensar cómo comunicar y ordenar que en la gestión en sí, porque nosotros deberíamos ser inspiradores para que otros desde las áreas de las compañías gestionen per se. Yo hay una expresión que uso, o un disparador de nuestras reuniones que uso hace mucho tiempo, que es cómo hacer para sacarse a Constanza Gorleri de encima. Y yo les digo que se van a poder sacar a Constanza Gorleri de encima cuando cada uno se apropie de esta agenda. Pero me reservo la carta, el joker del juego de cartas, el comodín, porque entiendo que vamos a seguir necesitando a un referente que consolide todo el trabajo y el informe que consolide esa gestión y esa medición es algo que va a ser insustituible. Si bien también quiero decirles que en cómo entiendo que va evolucionando la agenda, yo creo que ya va a dejar de haber en algún momento un informe que consolide y cada año cuente así no fue, sino que vamos a ir hacia unas lógicas en donde haya plataformas abiertas con datos en donde uno va a poder ingresar en el momento que sea que tiene un interés respecto a una compañía y poder ver cómo está evolucionando determinados indicadores. O sea que hasta eso también va a cambiar, pero alguien va a tener que custodiar y monitorear que se haga, ¿no? En el caso del Banco Galicia y del Grupo Financiero Galicia, nosotros, el proceso del informe es un proceso muy sesudo, largo. Partimos de un kickoff que se hace alrededor del mes de octubre y terminamos publicando en el mes de febrero o marzo, previo a la asamblea de accionistas, y atraviesa diferentes etapas y diferentes momentos, como les decía, con una participación abierta y activa de las áreas del banco, pero también de un diálogo con la comunidad. Y hemos decidido estructurar el informe bajo dos lineamientos claves, dos metodologías claves. Una es el modelo de capitales del Integrated Reporting Council, que nos permite ordenar cómo vamos a contar esta historia de una manera que sea clara, concreta, concisa, trazable, y los indicadores GRI. Ahora, esta metodología está subsumida en una lógica más integrada, que es la de la utilización de los criterios ASG. Porque de alguna forma simplifica aún más esta forma de relatar lo que verdaderamente consideramos importante. Criterios que utilizamos, hay un montón. Criterios específicos, lineamientos internacionales, que ustedes seguramente hasta estén abrumados por la existencia y por la proliferación, hay un montón. Lo que tenemos que tratar de ver es cuáles son aquellos criterios marco que nos ayudan a ordenar y aquellos criterios más específicos que nos dan un marco, una metodología para un tema en particular. Esta convivencia entre distintos lineamientos yo creo que es algo que no vamos a poder llevar a una simplificación demasiado grande. Pero sí creo que hay una responsabilidad entre quienes son los creadores de los grandes lineamientos internacionales en ir hacia modelos más simplificados. O sea, hay que conversar más, porque si no, tampoco lo que nos puede pasar es que nuestra tarea sea solamente redactar informes para ir contándole a cada lineamiento cómo hicimos o cómo aplicamos a determinada práctica, ¿no? Entonces, entender el rol que ocupa cada uno de estos lineamientos, saber elegir y decir, bueno, nos guiamos por esto, y está bien, no hace falta que nos guiemos por todo, y entender que a medida que vamos evolucionando una agenda, o que nuestra materialidad esté relacionado con algún aspecto en particular, sí utilizar algún lineamiento en particular
para hacer ese doble clic que es importante para evolucionar en ese tema en particular. Después, sobre todo esto me preguntan, digo, me detengo, vamos, pero me gustaría hacer como ese panorama medio general y después ir hacia cada uno de los puntos en particular. Otro de los desafíos que nosotros tuvimos a la hora de pensar cómo estructurar nuestro informe, nuestra forma de gestionar, de medir y de contar aquello que hacíamos, era la integración. Ya no, porque ya lo habíamos hecho, la integración de los aspectos sociales y ambientales a nuestra gestión y de gobierno, sino la integración con todas las compañías de grupo. Nos parecía que no podíamos ir hacia un cuento en donde contemos qué pasa con el Galicia Banco cuando no estamos contando qué pasa con Galicia Grupo. Entonces fuimos hacia un camino de integración de las compañías. Esto requiere otro trabajo adicional en términos de gestionar y medir, porque nosotros lo que hicimos fue un trabajo de establecimiento de líneas base. Si nosotros teníamos un indicador vinculado a, por ejemplo, mujeres en puestos de liderazgo, cada compañía tenía que tener un piso sobre el cual gestionar ese posicionamiento. Y después, la libertad y la autonomía de cada compañía de definir su propósito en función de su especificidad, su tarea, su público objetivo, etc. Entonces, partimos de una visión estratégica común con propósitos que hacen la especificidad de cada una de las compañías y establecimiento de indicadores base que nos permiten ordenar nuestra gestión. Así llegamos a establecer una lógica que nos permite ordenar nuestro desempeño ambiental, social y de gobierno. ¿Qué hicimos nosotros en nuestra metodología? Incorporamos dentro de la gestión de gobierno el desempeño económico. Entonces, de alguna manera, este impacto o este ASG se convierte en un ASG-E. ¿Por qué? Porque incorporamos dentro de la rueda los criterios de gobierno ambiental y social, donde en el gajo de gobierno está subsumido también el desempeño económico, porque nos permite mostrar la figura completa. ¿Vieron que hoy se discute un poco este tema de ¿es triple impacto, es cuádruple impacto? Porque tenemos, por un lado, ambiente, sociedad y gobierno, o ESG. Por el otro tenemos el triple impacto de social, económico y ambiental. Por el otro lado teníamos los capitales, que los capitales son mucho más. Son capital financiero, capital natural, capital intelectual, capital industrial. Digo, ¿cómo ordenar para que sea sencillo? Entonces, esta fue la metodología o el modo que nosotros encontramos para contar en un mismo cuadro nuestra estrategia, nuestra visión integral grupo. Ustedes piensen que acá concentramos por lo menos 6 compañías en donde desagregamos los indicadores. Y después, el siguiente paso tiene que ver con que está muy bien y el cómo contamos, cómo nos va, por ejemplo, en relación a cambio climático y huella de carbono, o a la transformación digital y experiencia que queremos generar en nuestro cliente, pero que tiene que estar respaldado por indicadores concretos que permitan medir una evolución. Entonces, de cada uno de esos gajos dentro del gajo principal, es que tenemos establecidos indicadores súper concretos respecto a cómo entendemos la evolución en relación a ese indicador a través de metas y objetivos concretos. Entonces, visión común, propósitos individuales, línea de base, indicadores concretos. Eso debiera poder lograrse en sus más y sus menos en cualquier compañía, incluso entendiendo que no haya un resultado óptimo, en el sentido de que no quiere decir que inicialmente nos tenga que dar bien el indicador. Lo importante es empezar a hacer un desagregado de información que nos permita ir evolucionando en eso que planteamos como línea de base. Me parece que
eso ayuda un poco a evolucionar o a ordenar el camino hacia una evolución. Cada uno, por supuesto, de estos indicadores o de estos gajos que después tienen un indicador asociado, pueden estar alineados a otros lineamientos más aspiracionales, como en nuestro caso, asociados a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y las metas 2030, con lo cual, a medida que vamos encontrando lineamientos o principios internacionales que encontramos que hacen sentido a la especificidad de alguna temática en especial, es que nosotros también hacemos informes específicos en donde, si por ejemplo esto lo estuviéramos viendo dentro de la página que tiene hipervínculos, uno podría estar metiéndose, haciendo clic dentro del objetivo de desarrollo sostenible y entender a qué meta está asociada y cómo damos cumplimiento de esa meta. Lo mismo, por ejemplo, con los principios de banca responsable. Porque es importante ir viendo que ante la especificidad del tipo de compañía, la especificidad del indicador. Claramente los principios de banca responsable son un doble clic que facilita al sistema financiero la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible aplicado a una industria financiera, en donde entender a quiénes le prestamos, cómo le prestamos, cuáles son las consecuencias y el impacto positivo o negativo de aquellos a quienes les prestamos, es mucho más importante que, por ejemplo, la medición de nuestra huella operacional, como el uso de agua que puede hacer la industria financiera, que es absolutamente marginal, porque no utiliza agua para su proceso de producción. Entonces, en definitiva, lo que nos permiten los criterios ASG es simplificar la visualización de la información, resumir una enorme cantidad de datos. Nosotros auditamos más de 1.500 datos, que además son datos compuestos, porque son datos que se nutren de los datos de las compañías que nos proporcionan esa información. Facilita el acceso a los inversores. Cuanto más expuesta públicamente está la compañía, más necesidad de que el inversor vea y entienda cómo está mirando la compañía determinada cuestión, pero también para otros grupos de interés. Y además porque los criterios ASG de alguna forma han sabido posicionarse, o esta lógica de desempeño bajo criterios ASG ha sabido posicionarse teniendo muy buena aceptación y reconocimiento tanto nacional e internacional, con lo cual empezamos a hablar todos un mismo lenguaje, ¿no? Y salimos de esta cosa como más específica que nos daría el determinada normativa o determinada cuestión propia de cada compañía. Hablamos de los criterios ESG, de los criterios ASG, de un desempeño ASG, y todos estamos sabiendo de qué estamos hablando. Y como les decía, cuanto más exposición hay a de la compañía hacia una visibilidad más pública, porque cotiza en la bolsa argentina, porque cotiza en una bolsa internacional, las calificadoras de riesgo internacionales están mirando todas cuál es el desempeño ASG de la compañía. Y a diferencia de cada uno de nosotros, cuando publica un informe, si bien lo publica para que sus inversores, sus accionistas vean la gestión y la valoren, las calificadoras de riesgo lo que hacen es ponderar y poner una calificación. Es decir, ¿está bien o está mal esta compañía haciendo determinada cosa? Estos modelos que tienen aspectos en común con los modelos que cada una compañía define cómo contar su historia y cuáles son sus temas relevantes. Y por eso el Grupo Financiero Galicia tiene su rueda. Pero esa rueda tiene mucha identidad con estas otras ruedas que las calificadoras internacionales, cada una con su lógica, visibiliza. Y pondera, y califica, y te dice, acá estás bien, acá estás mal, y lo pone en las páginas que son la página en la que un inversor, a la hora de definir si va a invertir o no en una compañía, mira para tener en cuenta. Cada vez más hay un cuidado que los inversores ponen
en invertir en compañías que no están cumpliendo o no tienen el estándar esperado. Por un montón de cuestiones. Por temas de inversión, por temas de previsibilidad, por temas de reputación, porque el mercado está evolucionando, entonces hay un sentido de responsabilidad respecto de con quiénes, en quiénes voy a invertir y por qué. Hay ustedes saben, una evolución muy grande en relación a esto, pero concretamente hoy hay una visibilización de los impactos de la utilización, del seguimiento de los criterios ASG que las compañías debiéramos estar mirando y cuidando. Esta es tal cual una captura de pantalla de cómo se ve Thomson Reuters, ahora Refinitiv, cuando uno entra al panel del Grupo Financiero Galicia. Y ustedes podrían verlo de cualquier compañía. Y hay un ejercicio que se hace anualmente de decir cómo está la compañía en cada una de las cuestiones. Hay una cosa que me parece interesante para compartirles, porque uno puede decir, bueno, si bien los informes están verificados y auditados, las calificadoras no se quedan solo con la información de lo que uno publica, que sería, en este caso, el reporte integrado, que es el de que hablamos, sino que se nutre de otros elementos, de las webs, de informes de otras calificadoras, pero también se nutre de información negativa de organizaciones ambientalistas, organizaciones sociales que denuncian y reclaman alguna mala práctica, de notas negativas que aparecen en los medios de comunicación. Ellos lo llaman controversias, no sé si se llega a ver en la presentación, pero fíjense que dice el Combined Score, después habla de el social, el ambiental, y hay uno que dice controversies, ¿no? Hay uno de controversias. En el caso de Galicia es A+, porque no tiene grandes controversias, también producto de la geolocalización. O sea, estamos menos expuestos a denuncias en países como el nuestro respecto de otras instituciones en Europa, sobre todo, en donde las organizaciones están mucho más atentas a las prácticas, ¿no? Yo no quiero decir que nosotros no hagamos las cosas mal y que no se note, y por eso nos va bien, sino que tratamos de hacer las cosas bien, pero es cierto que no hay tanta presión sobre ese indicador en la Argentina respecto de lo que sucede en otros países. Pero un poco para contarles también que incluso gestionando, midiendo y haciendo las cosas bien, una calificadora no se queda solo con nuestra información, sino que va a buscar y nutrirse de otras fuentes de información a la hora de armar su scoring de ASG. De alguna forma con esto es decirles que ya es algo de lo que no podemos hacernos los distraídos, es algo sobre lo que tenemos que medir y gestionar, es algo que estamos haciendo y que creemos que hay que ir evolucionando y haciendo cada vez mejor, que el cambio no tiene que ser de uno. Esto a mí me parece que no es tanto el del champion, sino que tiene que ser sistémico. Por eso, por ejemplo, en el sistema financiero trabajamos tanto en mesas de trabajo articuladas, en donde decir cómo hacemos para elevar la vara, pero claramente este formato de criterios ASG con utilización de lineamientos internacionales adecuados a la especificidad de cada compañía es el camino que hoy encontramos para contar cuál es nuestra contribución concreta y real al desarrollo sostenible. Así que, bueno, espero haber sido como clara. Tienen un montón de información puesta a disposición. No me voy a detener en esto, si nos quedan estos últimos 5 minutos para que charlemos y veamos si hay alguna pregunta. Y excelente, muchísimas Connie. Gracias desde ya. Por favor, muchísimas gracias a vos, la verdad que impecable cómo clarificaste el camino de Banco Galicia y lo que implica este proceso de reporte integrado y de rendición de cuentas. Si te parece, vamos con la primera pregunta. Por supuesto, te están agradeciendo, felicitando y haciendo comentarios súper positivos sobre tu presentación.
pero más allá de eso, vamos a una pregunta que nos dejan. Dice, con la experiencia que tiene Galicia en el proceso de profesionalización de la gestión, ¿qué recomendaciones podría hacer para quienes están traccionando internamente la transversalización de la gestión y recorriendo los primeros pasos para la elaboración de un reporte? A ver, lo decía un poco al principio. Yo creo que lo que hay que hacer es identificar yo a veces pienso, si fuera consultora y me dedicara a esto por fuera de Galicia, ¿qué le diría a otro? ¿No? Lo pienso desde ese lugar. Y es que utilicen algún lineamiento internacional o uno local. El IARC ha desarrollado algunos instrumentos que utilice algún lineamiento ya establecido que le permite entender qué es lo que el mundo hoy está mirando en relación a esta agenda. Elegir uno como punto de partida. Por ejemplo, hay empresas chicas que utilizan mide lo que importa de sistema B o de empresas B. No se necesita querer certificar como empresa B para utilizar la metodología. Y esa puede ser una metodología que a uno le diga, bueno, a ver, ¿cuáles son los pilares? ¿Qué se está mirando? ¿Qué no? Empezar por algo. GRI, SASB, los principios del Pacto Global, hacer un barrido por los ODS, digamos, encontrar alguna metodología que les resulte más cercana o intuitivamente más lógica para empezar a andar ese camino. Yo empezaría por ahí. Clarísimo, sin dudas. Y vamos con otra pregunta que nos deja Alicia. Ella dice, ¿es visible que los objetivos sociales, a su parecer, son mayores a los de gobierno y los ambientales? ¿En qué se basa o a qué responde esta decisión? Esto en cuanto a la ruedita que fuiste presentando. Se las tendría que compartir. El eje social incluye todo lo que tiene que ver con la presencia en el mercado. Tiene que ver con las áreas de negocio, el tipo de producto que la compañía ofrece. Entonces, dentro del social está subsumido todo lo que es la estructura y la atención a través de productos y servicios del banco, sumado a lo que tiene que ver con lo social en términos de impacto a la comunidad. En cambio, lo ambiental está exclusivamente circunscrito a dos grandes cuestiones, que tiene que ver con el impacto en el negocio, o sea, hecho por el negocio, digamos, y el impacto en la cartera del negocio, o sea, que es la huella operacional y la huella del negocio. Entonces, abarca un montón de cosas, pero se cuenta más consolidado. El social, a ver si quieren se los vuelvo a mostrar, ahora que me siento canchera compartiendo. Espera. Si ustedes ven el social, acá está, ouch. El social incluye todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos, atracción y fidelización de talento, la agenda de diversidad, la agenda de salud y seguridad, desarrollo local, inclusión financiera, y después todo lo que tiene que ver con el negocio, ciberseguridad, financiamiento, presencia en el mercado, transformación digital. Cuando vamos a la pata ambiental, ahí está como metido todo el negocio. Cuando vamos a la pata ambiental, tenemos una mirada mucho más de huella de carbono, que complementa y transversaliza a todo lo demás, pero se cuenta de manera mucho más consolidada. Constanza, felicitaciones siempre por la exposición y por la claridad. Refuerzo en línea con lo que estás mostrando, lo que decías antes, ¿no? Es lindo ver cada reporte de sustentabilidad porque tiene esto que vos decías y resaltabas. El alineamiento de distintas iniciativas internacionales que siguen metodologías, pero también la propia identidad de cada empresa o cada organización, que es parte de lo que está respondiendo en la pregunta que hacía Alicia, ¿no? Vale la pena ver cómo es el reporte, cómo se pensó, cómo se cesó, en el sentido de planificó con todo un análisis por detrás y con toda una gestión, y obviamente la presentación refleja ese análisis, esa gestión, y claramente parte de la identidad, en este caso, del Grupo Financiero Galicia. Así que vale la pena ver cada reporte en esto que vos mencionabas, ¿no? La identidad
a pesar de que por supuesto se sigue un lineamiento, tiene su propia personalidad el reporte. Y algo que me impactó, Constanza, y me hizo recordar a estos concursos de reportes que hace años había en Brasil, ¿no? Y se premiaba, se valoraba mucho también el tema de la transparencia y de la honestidad en esto. Y encontré una frase en la lectura, insisto, hiper detallada que hice porque me encantó ese reporte y se lo decíamos a Constanza, lo usamos muchísimo para clases, para conferencias, grado, posgrado, que pusiste algo interesante que dice creación, conservación o erosión de valor. Es decir, lo que voy a medir es si he creado más valor, si mantuve el que había o si por alguna razón pudiera haberse erosionado. Y me pareció interesante pensarlo porque las tres cosas pueden ocurrir. Si uno siempre piensa que lo que ha hecho de un año a otro es crear más valor. De golpe, haber conservado el valor, depende del contexto, ya es un mérito enorme, y poder haber perdido el valor en una cuestión justificada también es valioso, ¿no? Así que me pareció un título chiquito ahí, pero yo lo resalte. Así es. Sí, no, es que lo que para nosotros es importante, porque si no, nosotros sabemos que cada una de las industrias en las que nosotros estamos, no todo siempre es positivo al 100. Y si nosotros contamos nada más que lo positivo, estamos convirtiendo un informe que debería sopesar lo bueno y lo malo, y cómo hacemos para que lo malo sea menos malo, si no sería un brochure institucional. Por eso en Europa cobra tanta relevancia lo que otros dicen de uno, y no solamente lo que uno escribe de uno mismo. Clarísimo. Ahí creo que hay que recuperar el profundo sentido de la palabra balance, que es precisamente esta lógica que vos decís, ¿no? De equilibrio. Es decir, exacto. Creo que nos quedaríamos toda la mañana conversando bueno, nos pasamos. Y opiniones. Pero bueno, los tiempos son tiranos en los eventos también, así que le damos las gracias nuevamente a Constanza. Les recomiendo leer el reporte de Galicia, seguir las redes de Galicia, porque también todo el tiempo comunican iniciativas y acciones sumamente interesantes vinculadas a la gestión sustentable. Y por supuesto, Connie, en el chat, como te decía antes, está lleno de comentarios hermosos, así que te agradecemos una vez más. Muchísimas gracias, y quedo a disposición. El que me quiere escribir de manera particular, me escribe y conversamos. Así que gracias a ustedes. Por favor, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a